Bueno, seguimos con el arrebatamiento. Después del arrebatamiento de los mil años, no, bueno, después del arrebatamiento, los 1000 años son literales, lo que llamamos de milenio. Então, Bueno, deixa eu explicar isso da forma mais sucinta possível. usando otro adjetivo. Deixa Déjame eu explicar explicarte eso de Da una forma manera mais resumida. más resumida posible. Depois do arrebatamento, os 1000 anos serão literais? O sea, después del arrebatamiento, ¿los 1000 años serán literales? Sim. Y sí. Y sí, pa. Y sí, pa. Assim como a gente falou a respeito de interpretação bíblica antes, Así como hablamos a respecto de la interpretación bíblica en otros momentos, precisamos lembrar que a Bíblia diz necesitamos recordar que la Biblia dice aquilo que ela quer dizer lo que ella realmente quiere decir. e ela quer dizer aquilo que ela Y diz. ella quiere decir lo que ella realmente dice. Então, se a Bíblia diz 1000 anos, Entonces, si la Biblia dice 1000 años, são 1000 anos. bueno, son 1000 años. Ahí está. Bueno, esa fue más tranqui, ¿eh? Yo le iba a hablar versículo 3. Pregunta 3. Bueno, Génesis habla de dos creaciones. Arrancamos así. El Edén fue plantado en la tierra. ¿Qué pasó luego? Dios lo sacó. ¿Quién eran los hijos de Dios en Génesis 6.2? Uy, tenemos acá para rato. Esse é um combo de... Sí, arrancamos con Génesis. Génesis habla de dos creaciones. Não. No. Essa teoria, Bueno, esa teoría ela fala a respeito de um ensino de um intervalo entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis, capítulo 1. ella dice con respecto a un intervalo entre el capítulo 1, Não, versículo 1 perdón, esa teoría dice con respecto al versículo 1 y el versículo 2 de Gênesis 1. de Génesis 1 que hay un intervalo. Então eles ensinam que em Gênesis 1, Entonces, esa teoría afirma que Génesis capítulo 1 y versículo 1 fala de uma primeira criação habla de una primera creación que foi destruída por conta da queda de Satanás que fue aniquilada por la caída de Satanás. e de uma segunda criação Bueno, y hablan después de una segunda creación que foi feita a partir de um novo plano da parte de Deus. que fue creada a partir entonces de un nuevo plano de la parte de Dios, de un nuevo plan de la parte de Dios. Como a gente já estava falando aqui sobre interpretação bíblica, Bueno, entonces como ya estábamos hablando con respecto a la interpretación bíblica, quando você olha para o versículo 1 e 2 de Gênesis 1, cuando miramos a respecto de Génesis capítulo 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, versículos 1 y 2, quando você olha para a sua Bíblia, entonces cuando miras a tu Biblia, o que você vê entre esses dois versículos? ¿qué vas a ver entre estos dos versículos? O sea, entre el capítulo 1 y entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿qué vas a ver entre ellos? Tem alguma coisa ali? ¿Hay algo ahí? Se não, é porque não tem realmente. Bueno, si no está escrito nada ahí, significa que realmente no sucedió eso. Algumas pessoas vão pegar uma passagem de Jeremias para falar que as palavras que são usadas para descrever a terra como sem forma e vazia, Bueno, algunos van a agarrar de Jeremías para hablar con respecto a la expresión de que la tierra era sin forma y vacía, como se sem forma e vazia fosse resultado do juízo de Deus. como si esa expresión sin forma y vacía fuera un resultado de un juicio de Dios. Mas a realidade é que a menção que é feita dessas palavras em Gênesis 1 Pero en realidad, la expresión que es mencionada en Génesis 1 não pode ser interpretada pelo que é dito só em Jeremias. no puede ser interpretado
por lo que he dicho solamente en Jeremías. Isso daí é o que a gente chama de lei da primeira menção. Eso es lo que llamamos de ley o principio de la primera mención. Então, a menção anterior é que geralmente determina o significado da posterior. Entonces, la mención anterior es lo que va a significar la mención siguiente. E não o contrário. Y no al revés. Então, Jeremias está fazendo referência a Gênesis, Entonces, Jeremías en realidad está haciendo mención a Génesis, dizendo que o juízo de Deus foi tão forte diciendo que los juicios de Dios fue tan fuerte que é como se ele tivesse voltado para a terra no seu estado original. Ele eliminou tudo. que él está diciendo, comparando que es como que si Dios estuviera regresado a lo que sucedió en la tierra en Génesis 1. Não é que em Gênesis 1 está dizendo que o estado inicial da terra é fruto do juízo de Deus. No es que en Génesis 1 es una definición del estado de la tierra Como um juízo de Deus a partir de Jeremias. como un juicio de Dios a partir de Jeremías. Porque isso não faria sentido na interpretação. Porque en realidad eso no tiene sentido cuando hablamos de la interpretación. Então, Gênesis 1 Entonces, Génesis 1 não fala de duas criações. no nos afirma, no nos habla con respecto a dos creaciones. E se por algum motivo você está pensando a respeito da descrição da criação da humanidade no capítulo 1 e no capítulo 2, Entonces, si de alguna manera estás pensando en la descripción de la creación de la humanidad en el capítulo 1 y en el capítulo 2, também não está falando de duas criações diferentes. tampoco está hablando de dos creaciones distintas. Está falando da mesma criação a partir de duas perspectivas. En realidad está hablando de una misma creación a partir de dos perspectivas. Uma está falando a respeito do fato da humanidade ser constituída de homem e mulher. La primera está hablando el hecho de la creación ser establecida a partir ¿de qué? Homem e mulher. Del hombre y mujer. E depois está explicando como foi o processo da criação do homem e da mulher. Y después nos explica el proceso de cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Então, não tem duas criações. Entonces, esa idea de dos creaciones no existe. A ver. Bueno, entonces, seguimos más adelante, vamos avanzando porque, bueno, ustedes saben que son muchas preguntas, son preguntas que demandan tiempo y no tenemos todo el tiempo disponible. Yo sé que hay personas que trabajan, estamos hablando de un jueves y de verdad, gracias por la paciencia de perseverar hasta aquí con nosotros. Vamos a seguir ahora con nuestro chat en vivo. Así que ya escucharon muchas cosas, estoy seguro que tenés claridad en muchas cosas ahora, pero quiero que sepas que tus preguntas no son bobas. Así que poné ahora mismo en el chat lo que tenés de dudas, lo que ya viene en tu corazón hace mucho. Poné ahora mismo en vivo porque vamos a contestar y a responder en vivo y directo. Hay una pregunta que dice así: ¿cómo puedo explicar a otros acerca de después de la muerte? Bueno, hay una pregunta y alguien que dice: ¿cómo puedo explicar a una otra persona la realidad después de la muerte? ¿Es eso? Ok. O que a Bíblia diz para a gente Bueno, lo que la Biblia nos dice é que após a morte há o juízo. es que después de la muerte hay un juicio. Aqueles que creram no Filho de Deus, Aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, eles vão para estar com o próprio Deus. ellos van a estar con el propio Dios. Jesus falou para aquele ladrão na cruz ao seu lado, Jesús habló al ladrón de la cruz que estaba a su lado, que pediu para entrar no reino dele após a morte. que ese ladrón pidió para entrar en el reino de Dios después de la muerte. Ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesús afirmó: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. E a Bíblia também diz que todos aqueles que morrem sem Cristo, O sea, perdón, yo a hablé, Bíblia também diz no, que yo hablé algo mal. Jesús afirmó que hoy mismo él estaría en el paraíso. então
A Bíblia diz que aqueles que morrem sem Cristo, O sea, a Bíblia, quando afirma que aquellos que mueren sin Cristo, eles são de fato enviados para o inferno. ellos son de hechos enviados hacia el infierno. Muitas vezes o que impede a gente de falar a respeito da vida após a morte Ahora, muchas cosas que suceden que nos impiden de hablar con respecto a la vida después de la muerte é que nós nos sentimos constrangidos es porque nosotros nos sentimos mal por conta da incredulidade das pessoas a quem nós estamos comunicando. por justamente la incredulidad hacia la persona que estamos comunicando. Mas precisamos saber que não é algo que depende da nossa habilidade. O sea, lo que necesitamos saber es que eso es algo que no depende solamente de nuestra habilidad, Mas sim do poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. pero sí del poder de Dios y de la palabra a partir del Espíritu Santo. Então, o que eu recomendo para você é que você fale exatamente aquilo que você vê nas Escrituras Entonces, yo quiero animarte para que hables y comuniques exactamente lo que ves en las Escrituras e deixar que o Espírito Santo e o poder da palavra toquem na pessoa. Entonces, dejas con que el Espíritu Santo y el poder de la palabra toquen la vida de esa persona. Fale com simplicidade Habla con simplicidad e não se preocupe com o resultado, y no te preocupes con el resultado después, porque depende de Deus. porque eso le compete a Dios. Zarpado, a ver, otras. Hey, dale con todo en el chat porque ya estamos caminando al final. Esa es tu oportunidad. ¿Cómo se infiltró la doctrina de que solo viviremos en el cielo con Dios y no se habla de que regresaremos a vivir en la tierra restaurada? ¿Cómo se infiltró la doctrina de que viviremos en el cielo? No se habla más de vivir en la tierra. Você vai repetir? ¿Entendió? Bueno, ¿cómo se infiltró la doctrina que habla solamente que vamos a vivir con Dios en el cielo y que no vamos a regresar hacia a la tierra? Bom, a origem dessa doutrina Bueno, el origen de esta doctrina tem a ver com a separação da igreja em relação a Israel. tiene que ver con justamente la separación de la iglesia con Israel. Porque a esperança do reino vindouro Porque la esperanza del reino venidero era algo totalmente característico de Israel. era algo completamente característico de la nación de Israel. Mas quando a igreja começou a se distanciar do povo judeu, Pero a partir del momento que la iglesia empezó a alejarse del pueblo judío, não apenas dos judeus em si, mas da própria mentalidade judaica, no solamente del pueblo judío, pero también de su mentalidad. e isso aconteceu por uma série de conflitos que haviam na época, Y eso sucedió por muchos conflictos de ese tiempo, porque havia atrito entre a igreja e judeus ortodoxos, vamos dizer assim, sí, porque había roce entre la iglesia y el pueblo judío en ese tiempo. Então, muito da pregação da igreja e da doutrina e teologia Entonces, mucho de la predicación, de la doctrina y de la teología de la iglesia foi construída de uma forma a tentar se afastar do judaísmo. fue construida justamente por una tentativa de alejarse del pensamiento judaizante. E isso aconteceu muito cedo na igreja. Y eso sucedió muy temprano en la iglesia. Tanto que quando você olha para aquilo que é a primeira afirmação doutrinária que a gente tem acesso, que é o credo apostólico, Entonces, cuando miramos a la primera afirmación apostólica, que es el credo, o que você vê ali é que o credo vai começar dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, entonces cuando miras el credo apostólico, lo que vas a ver es la primera frase: creo en Dios Padre, el Dios poderoso, Criador dos céus e da terra. creador del cielo y de la tierra. Então a gente tem ali a descrição daquilo que a gente vê no início do livro de Gênesis. Entonces tenemos ahí la descripción de lo que vemos en el libro de Génesis. Mas logo em seguida pula para creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Pero luego, enseguida, lo que viene después,
vemos já uma descrição que diz: creemos em Jesus Cristo, en Jesús seu Cristo, Filho, su único Hijo, nosso Senhor. nuestro Señor. Ou seja, há eu posso falar? Vacío. É um gap. tem um gap ali, ou seja, pula-se toda a história de Deus com Israel O sea, no Antigo Testamento. hay un hueco que salta toda la historia de Dios con Israel. Então, dessa forma, nós perdemos aquilo que estabelece a própria identidade de Deus nas Escrituras. Entonces, de esa manera perdemos incluso la propia identidad de Dios en las Escrituras. Porque as Escrituras falam a respeito do Deus de Israel. Porque en las Escrituras vemos la realidad del Dios de Israel. Quando você perde Israel, você perde grande parte de Deus. Entonces, cuando perdés Israel de mirada, perdés también una gran parte de la revelación de quién es Dios. E é exatamente a história de Deus com Israel que estabelece a esperança de um reino vindouro. Entonces, es exactamente la historia de Dios con Israel que establece la esperanza de un reino venidero. Então, sem Israel, a escatologia da igreja se torna vazia. O sea, sin Israel, la escatología de la iglesia pasa a ser algo vacío. E é por isso que a igreja se volta para um tipo de esperança que tem a ver com o céu. Entonces, es a partir de ahí que la iglesia vuelve a pensar con respecto a un cielo, Uma esperança desencarnada. una esperanza desencarnada. Assim como a teologia perde Israel como aquilo que tem substância, Entonces, así como la teología pierde Israel, que es aquello que trae sustancia, também a nossa esperança perde a substância. pero también nuestra esperanza pierde ese fundamento que sostiene. E por isso a gente fica com uma espécie de híbrido entre cristianismo e platonismo. Entonces, por eso tenemos ese pensamiento que es mezclado entre el cristianismo y el platonismo, Que busca uma esperança que está no mundo das ideias, que busca una esperanza que en realidad está en el mundo de ideas, desencarnada, desencarnado, espiritual, espiritual, entre comillas, mas que na verdade tem a ver com a necessidade de se estabelecer alguma coisa no lugar do vácuo que é deixado pela falta de Israel. Agora você tem que repetir isso aí. Bueno, para. Absorver isso porque a coisa se puso séria. Então, a gente precisa colocar alguma coisa. Então, temos a necessidade de poner algo para substituir, para sustituir, para preencher, na verdade, para llenar, em realidade, o vácuo que é deixado, el vacío que é deixado pela falta de Israel. El vacío que está justamente por la falta de la nación de Israel. Ey, zarpado. Bueno, seguimos. Ey, pará, déjame esperar un poco porque la cosa está increíble. Dale. Gente, seguimos entonces para nuestra última pregunta del chat. Me siento como, viste, una presentadora de televisión, yo, increíble. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, esa pregunta también es muy común. ¿Quién es Melquisedec? ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿Quién es ese tipo, viste? Melquisedec foi um rei. Bueno, Melquisedec fue un rey que recebeu a revelação da parte de Deus. Que recibió revelación de la parte de Dios. Assim como várias outras pessoas tiveram revelação de Deus. Bueno, así como varias otras personas tuvieron revelación de parte de Dios. Quando a Bíblia fala a respeito da ordem de Melquisedec, entonces cuando la Biblia refiere con respecto al orden de Melquisedec, ela está falando isso no contexto da dinastia de Davi. Ella está hablando justamente en el contexto de la dinastía de David. Por quê? Porque Melquisedec não era um israelita. Por quê? Porque justamente Melquisedec não era um israelita. E, consequentemente, não era alguém da tribo de Levi. E, consequentemente, não era alguém que nasceu desde a tribo de Levi.
E através de olhar para o relato de Melquisedeque nas Escrituras, Entonces, cuando miramos hacia el contexto de Melquisedec en las Escrituras, o próprio Davi compreende que ele pode atuar como sacerdote. entonces el propio David comprende que él mismo puede actuar como un sacerdote. E é exatamente por causa desse pensamento Y es justamente con respecto a ese pensamiento que há uma ligação entre ao estabelecimento do sacerdócio no tempo de Davi que hay una conexión del establecimiento del sacerdocio en el tiempo de David e o sacerdócio que todos aqueles que não eram parte de Israel poderiam participar. y el tipo de sacerdocio que, que aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel también podrían ser partícipes. Por isso a profecia diz que a tenda de Davi seria novamente erguida para que todas as nações pudessem adorar o Senhor. Por eso la palabra dice que el tabernáculo de David sería extendido nuevamente para que todos los otros pueblos pudiesen adorar a Dios. Então a realidade é que Melquisedeque não é alguém especial. Entonces, en realidad es que Melquisedec no es alguien especial, Mas é que a vida dele aponta para uma realidade que é superior. pero sí la vida de Melquisedec apuntaba hacia una realidad superior, Que é a realidade do sacerdócio de Cristo, que es la realidad del sacerdocio de Cristo, que inclui tanto Israel quanto todas as outras nações. que incluye tanto Israel como las otras naciones de la tierra. Increíble, amigos. Seguimos ya para nuestra etapa final. Quiero ya de antemano agradecer a ustedes por estar acá. Y como prometido, tenemos una sorpresa y un regalo increíble. Pero antes quiero decirte algo. Quiero decirte que las inscripciones ya están abiertas. ¿O no, equipo? Sí. Hay todo un equipo acá que ya está listo para contestarte. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahora mismo? Ahora mismo tenés que escribir a nuestro equipo y decir, quiero saber con respecto a las inscripciones. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sucede? ¿Cómo ustedes trabajan? Entonces, amigos, quiero que sepa que las inscripciones están abiertas y tenés que estudiar teología. Si querés crecer en el conocimiento de quién es Dios, si querés madurar en una madurez espiritual sana, tenés que estudiar la teología. No hay otro camino. Entonces, acá estamos, tenemos esta misión como escuela y queremos ayudarte para que de verdad esa sea la realidad que va a afectar tu casa, tu vida, los discípulos que Dios confió para que puedas instruir y también a la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Así que quiero que sepas que ya tenemos inscripciones abiertas. Si quieres saber todos los detalles de cómo funciona el valor de la matrícula, mira, la inversión que vas a hacer, esta inversión no tiene precio que pague, porque estás creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Aún así, con este entendimiento, tratamos de simplificar lo máximo que podamos para que puedas ser parte de todo eso. Entonces, si me pregunta, bueno, ¿y cuánto es? ¿Cuál es el valor de la matrícula? $11 es la matrícula. Aproximadamente $11. Estamos hablando de algo que no tiene precio, amigos. Es un conocimiento que va a involucrar la eternidad en tu vida, en tu casa, la eternidad de tus hijos. Increíble. Y la cuota mensal, bueno, ¿y cuánto es la mensualidad? $40. Es eso que necesitas para ser parte de la escuela. Entonces, ahora mismo, escribir directamente a nuestro equipo, porque las clases ya arrancan en el 24 de julio. 24 de julio arrancamos y vamos con todo. Y hemos visto la mano de Dios, la gracia de Dios operando. El mensaje está corriendo. Tenemos 46 países representados y hemos visto testimonios de personas, de familias, de comunidades, de líderes que están experimentando una transformación. Dios está empezando una revolución y es a partir de su palabra. Levantando mensajeros que no solamente van a decir lindas cosas, sino que van a encarnar un mensaje. Pero para que encarne su mensaje, tenés que submeterse a un proceso. Y acá estamos para ayudarte en ese proceso.